Bueno, primero que nada, bienvenidos. La intención de este canal es complementar, ayudar a todo lo que tenga que ver con las clases. Estamos en una época bastante particular y tenemos que aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos para poder sumar en todo lo que tiene que ver con aprender. Y en este caso vamos a hablar de historia y de geografía. Comenzamos hablando de historia como al estudio de las sociedades. Y cuando vamos a hablar de las sociedades, vamos a hablar el estudio de estas sociedades a través del tiempo. Pero acá vamos a hablar también de geografía. Y cuando hablamos de geografía, hablamos de estas mismas sociedades que van a estar en un espacio determinado. El estudio de las sociedades en el tiempo y en el espacio. Para lo que vamos a ver, vamos a tener un tiempo determinado y un espacio también determinado. Vamos a comenzar con una periodización general para después ir a lo que es el objeto de estudio, que va a ser desde las sociedades prehispánicas hasta después de la Revolución de Mayo, hasta la etapa independiente. Y fundamentalmente el espacio de esto va a ser el continente americano. Historia, geografía, las sociedades a través del tiempo y en un espacio determinado. Comenzamos así con una presentación a lo que vamos a estudiar. Cuando hablamos de historia, hablamos de lo que ocurrió con estas sociedades a través del tiempo, pero también distinguimos lo que es historia de lo que es prehistoria. Vamos a poner así para que quede claro. Esto va a ser antes. ¿Y cuál va a ser el hecho que determine el comienzo de la historia y el fin de la prehistoria? La aparición de la escritura. La aparición de la escritura es el hecho que hace de bisagra entre los tiempos prehistóricos y los tiempos históricos. Esta aparición de la escritura va a ser fundamental porque a partir de ahí se va a poder dejar registro de lo que estas sociedades, las primeras sociedades, hicieron en su momento, y va a quedar como una fuente de lo que estuvieron haciendo y van a contar a partir de estas fuentes cómo fue sus propias historias. A partir de esto, entonces, podemos establecer una periodización que está basada en distintas edades. Habíamos dicho que la aparición de la escritura es uno de los hitos para el comienzo de la historia. Y esta aparición de la escritura se va a dar en el año 3000 a.C. Esto va a dar el comienzo de la historia y se va a extender hasta el año 476 después de Cristo,
que va a ser la caída de Roma. La caída del Imperio Romano, en este caso de Occidente, va a determinar las primeras de las edades, que va a ser la Edad Antigua. Desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, vamos a hablar de la edad que está en el medio, o sea, va a ser la Edad Media. Desde esta caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa, va a ser la Edad Moderna. Y desde esta Edad Moderna hasta nuestros días, va a ser la Edad Contemporánea. Y de esta forma vamos a tener una periodización de la historia. Como habíamos dicho, a lo ocurrido antes, lo vamos a llamar prehistoria. Edad Antigua, desde la aparición de la escritura a la caída del Imperio Romano, de Occidente. Edad Media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída de Constantinopla en el Imperio Romano de Oriente. Edad Moderna, desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Y Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Esto se llama periodización.